El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania admite que Rusia avanza en el frente de batalla. Tras el fracaso de la gran contraofensiva lanzada el pasado verano boreal, el ejército ucraniano sufre por las dificultades para movilizar a nuevos soldados, además del retraso de la ayuda occidental, y se ve obligado a replegarse en varios frentes. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Las tropas ucranianas se retiraron de 3 localidades cercanas a Donetsk en medio de lo que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificó de empeoramiento de la situación en la zona. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Arabia Saudita para mantener conversaciones con líderes árabes. Además, por primera vez en semanas, tanto Israel como Hamás parecen dispuestos a hablar de una tregua y de un acuerdo para liberar rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Conectamos con Doha y Washington para más detalles. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El general de mayor rango de Ucrania afirma que sus fuerzas han sufrido varios reveses en campo de batalla y que las tropas rusas avanzan en la región oriental de Donetsk. El líder de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, afirma que Moscú está atacando ahora a Ucrania a lo largo de toda la línea del frente y que ha logrado éxitos tácticos concentrando sus esfuerzos. Ataques rusos cerca de Ochairetinef, una aldea en la región oriental de Donetsk de Ucrania. Moscú afirma que prácticamente controla la zona. Las fuerzas rusas han avanzado a través de al menos media docena de aldeas en el frente oriental desde la captura de la ciudad de Avdiivka en febrero. Están aprovechando su superioridad numérica y de municiones mientras Kiev espera nuevos suministros. Los líderes del ejército ucraniano han reconocido que Moscú ha obtenido victorias tácticas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, dijo que las fuerzas ucranianas se habían retirado hacia el oeste mientras las fuerzas rusas se acercan a Kurakhove y Pokrovsk. En otras regiones del país, fuentes ucranianas reportan que drones rusos han atacado la ciudad de Mykolaiv, incendiando un hotel y dañando infraestructura energética. Los medios rusos afirman que el ataque se dirigió a un astillero donde se ensamblan drones. El presidente Volodymyr Zelensky agradeció al Congreso estadounidense el nuevo paquete de ayuda de miles de millones de dólares en armamento que ya está de camino a Ucrania, al tiempo que volvió a pedir más medios de defensa antiaérea. Estamos en contacto con nuestros socios para mantenernos eficientes, no solo en nuestras posiciones, sino también para desbaratar los planes de guerra de Rusia. Necesitamos sistemas Patriot urgentemente. Una petición urgente para una situación desesperada, con las tropas ucranianas ampliamente superadas y Kiev buscando reclutar más soldados. Zelensky depende de nuevos suministros estadounidenses para poder cambiar el rumbo de la guerra. Lo adelantábamos en titulares. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirige hacia Arabia Saudita como parte de una nueva iniciativa para negociar un alto al fuego entre Israel y Hamás. Se espera que se reúna este lunes con líderes de los estados árabes del Golfo, quienes han estado mediando un plan para un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza desde el ataque terrorista liderado por Hamás el 7 de octubre. El jefe de la diplomacia estadounidense también visitará nuevamente Jordania e Israel, que enfrenta nuevas presiones para llegar a un acuerdo con el grupo islamista, que publicó esta semana videos que muestran a 2 rehenes con vida. Ante las presiones, las partes negociadoras parecerían estar flexibilizando sus posiciones, algo que alimenta la esperanza de un acuerdo. Lo decíamos, los negociadores hablan de un acuerdo que podría estar cerca, un mensaje con el que se especula desde hace meses, pero que las protestas pro-palestinas en Occidente y también las manifestaciones en Israel parecen reflotar en los últimos días. Para ello contamos con Luciano Zácara, profesor e investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University en Doha. Y esa es la pregunta, señor Zácara, ¿qué tan cerca se estaría en este momento de un acuerdo? Bueno, en principio no estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes. Lo que sí se ve es que las dos partes ven que es momento de aflojar un poco la cuerda, como han dicho en el informe. Israel estaría dispuesto a dar más prioridad al objetivo principal de liberar a los rehenes antes que a eliminar totalmente a Hamás, que es lo que viene haciendo desde hace
7 meses. Y por otra parte, Hamás ha decidido también aceptar negociar, aunque sea algunos nombres o algunas de las demandas que estaban pidiendo. En principio lo que se está negociando es lo mismo, nada más que han cambiado los números. En vez de 100 o 50 rehenes, ahora se está hablando de 33, y los nombres o qué prisioneros se liberarían en el lado israelí podrían liberarse. En todo caso, lo que llama la atención es que tras varios meses de estancamiento, una vez que Qatar ha demostrado su frustración por la falta de voluntad de las dos partes, ahora con la mediación o la participación más directa de Egipto, esto parece haberse destrabado un poco más, además de lo que habéis mencionado, de las protestas en Israel y en Estados Unidos, que pueden haber cambiado un poco el panorama más global. Luciano Zácara desde Doha, muchas gracias. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró que solo Estados Unidos puede detener una operación militar de Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde están hacinados más de 1.400.000 desplazados por la guerra. En el marco del Foro Económico Mundial en Arabia Saudita, Abbas dijo que espera que el asalto de las tropas israelíes se produzca en los próximos días. La ofensiva israelí, que arrancó en octubre pasado, se ha cobrado la vida de casi 35.000 personas, la mayoría de ellos mujeres y niños, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Y un alto cargo de Hamás aseguró a medios que no ve reparos a la propuesta de cese el fuego planteada por Israel y Egipto. La respuesta oficial, sin embargo, se conocerá este lunes durante la reunión con mediadores egipcios y cataríes en el Cairo. Este domingo, los mandatarios Joe Biden y Benjamín Netanyahu hablaron por teléfono sobre el posible cese al fuego con la liberación de los rehenes en manos de Hamás y de la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, donde han muerto más de 34.000 personas por la ofensiva del ejército israelí. Estados Unidos viene presionando a Israel para que posponga cualquier ataque a Rafah, donde están refugiados casi 1,5 millones de civiles palestinos. Y a las presiones externas con manifestaciones pro-palestinas en Occidente e internas con protestas en Israel se suma ahora la conversación que mantuvo Biden con Netanyahu, y para ello conectamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, sabemos que Biden le reiteró a Netanyahu su oposición clara contra los planes de Israel de invadir Rafah, la única localidad de la franja en la que el ejército aún no ha entrado de lleno. ¿Nos puedes ampliar los detalles de esa conversación? Sí, si bien el centro de la conversación fue este posible potencial acuerdo para la liberación de rehenes y cese al fuego, es notable que se haya mencionado que el presidente Biden reiteró su posición de una oposición total a cualquier entrada del ejército israelí a Rafah sin un plan creíble para proteger a la población civil. Esto es notable porque el presidente Biden ha considerado que esta es una línea roja de su política hacia Israel, y apenas ayer en el diario The New York Times, un importante columnista cercano al presidente, Tom Friedman, aseguró que si Israel entraba, altos funcionarios de Estados Unidos le habían comunicado que se cortaría de alguna manera alguna de la ayuda militar a Israel. Esto es importante, y sin embargo hay que decir también que hoy se conoció que John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que no habrá una entrada a Rafah sin que antes Israel potencialmente les informe para conocer sus perspectivas sobre lo que pudiera ocurrir. José, también trascendió que hablaron del compromiso de Estados Unidos a seguir apoyando al ejército israelí tras la represalia de Irán contra Israel por el ataque al consulado de Irán en Siria. ¿Hablaron de mayor entrega de armamento, por casualidad? Sabemos que esta misma semana se aprobó un magno paquete de $17.000 millones en ayuda a Israel, que incluye buena parte de los aditamentos para la protección de Israel, incluyendo pertrechos para el llamado Domo de Hierro. Y hay que decir que hoy en la conversación entre Netanyahu y Biden se reiteró el compromiso que hay, y se considera de alguna manera aquí en Washington una forma positiva de lo que resultó de esta capacidad de defensa de Israel junto a aliados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia para proteger a Israel de ataques desde Irán. También hay que decir que el secretario de la Defensa, Lloyd Austin, aquí en el Pentágono, dijo apenas el viernes que Irán debe de sentirse decepcionado por la calidad de sus ataques, pues 99% de ellos no llegaron a concretarse gracias a la intercepción.
José Díaz Briceño, muchas gracias por ampliarnos la información desde Washington. Hasta la próxima. Y seguimos con más noticias destacadas de la jornada en formato breve. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que se presentará a las próximas elecciones al Parlamento Europeo con su partido de extrema derecha Hermanos de Italia. Pese a ello, no ocupará un escaño si resulta elegida, porque no puede ocupar un cargo ministerial simultáneamente según las normas de la Unión Europea. La decisión es vista como un intento de impulsar su formación en las urnas. En Madrid y en otras ciudades de España, miles de personas marcharon hasta el Congreso de los Diputados bajo el lema "Por amor a la democracia", en apoyo al presidente Pedro Sánchez, que se plantea su dimisión. El mandatario se dio un periodo de reflexión luego de que fuera admitida a trámite una querella contra su mujer por tráfico de influencias presentada por la extrema derecha. El Papa Francisco viajó este domingo a Venecia para asistir a la Bienal de Arte, donde visitó el pabellón del Vaticano, que fue montado con la colaboración de reclusas de una cárcel femenina. Más tarde presidió una misa multitudinaria en la que advirtió sobre el impacto del turismo para el medio ambiente. Francisco no viajaba desde septiembre pasado debido a su estado de salud cada vez más frágil. 2 periodistas rusos fueron arrestados tras ser acusados de supuesto extremismo. Sergei Karelin y Konstantin Gabov trabajaron para Deutsche Welle antes de que el canal fuera prohibido en Rusia. El gobierno los responsabiliza de una presunta colaboración con la Fundación Anticorrupción del fallecido opositor ruso Alexei Navalny. Ambos niegan los cargos en medio de una continua represión de la disidencia. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que el presidente ruso Vladimir Putin probablemente no ordenó la muerte del opositor Alexei Navalny. El documento alega que él no fue quien ordenó directamente acabar con la vida del opositor, aunque no exime de culpa al mandatario ruso. La causa del fallecimiento del principal enemigo del líder ruso el pasado 16 de febrero sigue sin aclararse. Indignación en México por el asesinato del periodista Roberto Figueroa, director de un medio digital de contenidos políticos. Su cuerpo fue hallado en el estado de Morelos. El comunicador había sido secuestrado y su familia ya había pagado el rescate que exigían sus captores a cambio de librarlo. México es considerado como uno de los países más peligrosos para la prensa. Tras el asesinato de 3 carabineros en territorio mapuche en el sur de Chile, la madrugada del sábado, fuerzas militares del país continúan patrullando la zona, ubicada a unos 500 kilómetros de la capital. Se lo considera el peor ataque contra la policía en esa región. El presidente Gabriel Boric decretó 3 días de duelo nacional por los agentes fallecidos. En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner reapareció en un evento público en la localidad de Quilmes, en las afueras de Buenos Aires, para participar en la inauguración del microestadio que lleva el nombre de su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner. Desde allí apuntó contra el ajuste económico del gobierno y lanzó fuertes críticas al ultraliberal Javier Milei por su política de ajuste fiscal. Kirchner puso en duda los supuestos logros económicos del Ejecutivo y los calificó de anarcocolonialismo, según sus palabras. Recientemente, Milei celebró como una hazaña histórica el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008, primer año de gobierno de su rival política Kirchner. Y nos despedimos con una noticia más amable después de tantas noticias un poco trágicas y tanta guerra. La antorcha olímpica continúa su camino a Francia desde Grecia. Un velero del siglo XIX que porta la llama cruzó hoy el canal de Corinto con destino a la ciudad portuaria de Marsella. El viaje de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París incluirá territorios de ultramar, como la Guayana Francesa en Sudamérica, Guadalupe y Martinica en las Antillas y la Polinesia Francesa en el Pacífico Sur, así como la isla de La Reunión en el Índico. Luego, a su llegada a Francia, 10.000 portadores de la antorcha la llevarán en una carrera de relevos hasta la capital, París. Será la pieza central de una ceremonia de apertura en la que las delegaciones nacionales de atletas desfilarán por medio de embarcaciones a través del río Sena. Y esto es todo por ahora. Ya saben que pueden ampliar todas estas informaciones en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. En nombre de todo el equipo de W que trabaja las 24 horas para usted, le agradecemos. Gracias por su atención, su confianza y nos vemos en la próxima edición.